Dentro de estos 6 municipios, Indira, pues tenemos Cuauhtémoc, que indudablemente es tu cuna, es el sentir popular de un gobierno municipalista, de un gobierno que atendió a todos los grupos sociales, que no hay una diferencia entre los que menos tienen a los que más tienen. Creo que lo señalaste muy bien, un municipio con carencias, un municipio que ha afincado su economía en la agricultura, en la ganadería. Antes decíamos el ganado del municipio de Cuauhtémoc, pero dentro de esos 6 municipios, Indira, hay una competencia electoral, es decir, hay una competencia de quienes también ya estuvieron en la administración municipal, de quienes aspiran a lograr el triunfo con este nuevo ordenamiento para las campañas. En el municipio de Cuauhtémoc no tenemos duda de que hay una identificación de Indira. Pero ¿qué pasa en la zona metropolitana, que es un municipio, Colima, Villa de Álvarez, donde la fortaleza realmente de mayor número de electores se va a representar indudablemente en la votación? Indira, ¿cómo se siente en Colima y en Villa de Álvarez? Sí, primero respecto al comentario inicial en donde decías que se trataba igual a pobres, ricos, etc. Yo creo que un ejemplo claro fue el asunto de los matrimonios igualitarios, que más allá de todo el revuelo que se generó en torno, el mensaje era muy claro. A nosotros nos gusta respetar la ley. A nosotros nos gusta reconocer que todos somos iguales. Y ese caso específico generó revuelo por lo que implicaba, pero el mensaje era ese. En Cuauhtémoc vamos a respetar la ley, en Cuauhtémoc todos somos iguales, y seas rico, pobre, mujer, hombre, joven, viejo, heterosexual, homosexual, estudiado o no estudiado, te vamos a tratar exactamente igual. Y esa es la esencia de cómo nos gusta hacer. Respecto al tema de la apreciación que se pueda tener en la zona metropolitana, a mí me parece que es muy positiva. No nada más por lo que he visto de cómo nos han recibido durante esta campaña, sino porque además, con todas sus letras, nosotros hemos venido haciendo mediciones desde noviembre del año pasado y ha habido un crecimiento sostenido en el nivel de conocimiento, que en noviembre era de menos del 50% de la población, pero que pese a ello nos ponía el tú por tú con cualquier candidato de otro partido, que nos duplicaba o triplicaba el nivel de conocimiento. Eso habla de que quienes van conociendo a Indira se van convenciendo de lo que soy, de lo que quiero transmitir y de lo que quiero ser para los colimenses. Y en ese sentido yo me siento muy tranquila, porque creo que de pronto, desde otros institutos políticos a lo mejor más fortalecidos que el mío, como partidos, sus candidatos quieren basarse en que tienen una estructura. Y qué bueno, pero las estructuras son de partidos, no son de personas. Y que el PAN o que el PRI o que el PRD tenga una estructura no significa que ellos van a ir de manera invariable a votar por todos los candidatos de ese mismo partido. Significa que son afines a una ideología y que trabajarán en favor de una ideología, pero que también votarán por quien crean que sea quien mejor se los representa. Y en ese sentido yo he tenido bastante buena aceptación de militantes y no militantes de otros partidos políticos, porque creo que es el mensaje que hemos logrado mandar, que estamos más allá de los colores, que en este caso a mí me toca participar bajo un emblema político porque lo necesito para aparecer en la boleta además, y porque ahí es donde he crecido, donde me he desarrollado, que es el PRD, pero que eso es para aparecer en la boleta, que mi trabajo tendrá que ser por los colimenses, como lo fue por los cuauhtémenses o como lo fue por los colimenses la vez anterior que fui diputada. Y me parece que ese ánimo social es el que ha venido generando una excelente aceptación a mi candidatura, una excelente aceptación, pero además una energía muy positiva, un ánimo de esperanza muy interesante en este distrito y particularmente en la zona metropolitana. Déjame decirte que en Colima estábamos en enero en empate técnico con el candidato del PRI, cuando yo tenía un nivel de conocimiento del 40%. Y a mí me parece que ahí hay una posibilidad de crecimiento importante. Y ese es solamente un ejemplo, ¿no? Creo que lo que ha hablado por esta candidatura, insisto, han sido las acciones,
porque tenemos contendientes ahora que también han estado en administraciones públicas municipales. Y yo no digo ni que lo hayan hecho bien ni que lo hayan hecho mal. Yo invito a la sociedad a que comparen los resultados de mi municipio con los resultados de los otros municipios y que empecemos a ver qué fue lo que se pudo haber hecho mejor en esos otros municipios o qué fue lo que de plano se hizo mal para no haber tenido los resultados que tuvimos en Cuauhtémoc. Cuando nos bajamos el sueldo, por ejemplo, no faltó quien dijera que era una medida meramente populachera, que porque eso no significaba nada. Pues a Cuauhtémoc le significó más del 10% de su presupuesto. Y nos significó entregar uniformes gratis a todos los niños de preescolar, primaria y secundaria del municipio. Y nos significó el ser el único municipio que no incrementó su deuda, pero que además la bajamos a la mitad. El único que no se ha endeudado. Pero además con una convicción de que ese dinero ya es de los cuauhtemenses y que hay que buscar, hay que tocar las puertas, a ver qué más podemos traer. Y entonces fue un municipio que por año tuvo una inversión de infraestructura mayor a los 100 millones de pesos cada año. Cuando municipios como Colima y Villa de Álvarez, que tienen entre 4 y 5 veces más presupuesto que Cuauhtémoc, sus inversiones por año fueron de entre 50 y 60 millones de pesos. Incluso solicitando préstamos para poder hacer obra. Entonces a mí me parece que tenemos que ir mediando eso y que el compromiso de Indira va a ser bueno. Si la vez anterior que fui diputada, gestionamos recursos para Colima importantes y solamente en un porcentaje mínimo, porque había todavía municipios que se negaban a recibir el apoyo por venirle a la diputada del PRD y que yo trabajé mucho con municipios de Jalisco, después de rogarles a todos los de Colima, y que bueno, ahora afortunadamente me tocó a mí como presidenta que ya hay más apertura en ese sentido, pero si lo hice como diputada, si lo hice como presidenta municipal, yendo donde sé que están los recursos y no nada más yendo, demostrando que los pude traer, pues si nuevamente voy a estar en Cámara, que es en donde apruebo el presupuesto. Si todos aquellos que me mandaron estos 100 millones de pesos son diputados federales, pues con mayor razón estaré trabajando ahora en favor de Cuauhtémoc, desde donde yo directamente podré estarlo haciendo. De gran importancia, Indira, esta forma de reflexionar como lo has hecho. Ser un municipio que sopesó la historia de administraciones priistas con una administración distinta al partido que cotidianamente los había gobernado. El primer distrito pues ha tenido sus alternancias, ha venido el PRI, luego el PAN, es decir, no ha triunfado el PRD, no ha triunfado una organización ciudadana. Ahora, con esas fortalezas dentro de los municipios y con ese hartazgo que ya creo que es un término, un concepto que lo han estado manejando mucho, el hartazgo de la sociedad por ver más de lo mismo, por querer avanzar, pero encontrar siempre barreras como lo de la famosa consulta ciudadana, que bueno, fue pues una buena parte de euforia de los partidos para decir vamos a consultar al ciudadano el día de la elección, y la Suprema Corte les dijo no hay consulta. Ante ese sentido había un ideólogo, pues el maestro Jesús Reyes Heroles, que dijo que el diputado debe de ser, aparte del legislador, un procurador, un gestor de las necesidades sociales, porque no se debe de apartar la representación política, social, legislativa con las necesidades propias de la población. Debe de existir un equipo desde el alcalde, el diputado local, el diputado federal, el gobernador, el presidente de la República, el senador, es decir, que haya esos grandes equipos independientemente de los partidos. Pero bueno, desafortunadamente, tú lo acabas de decir, no es de mi partido el alcalde o el diputado y no abren las puertas a este beneficio que no es para el presidente municipal, es para la población. Indira, ¿cuáles son tus propuestas para poder llegar a ganarte la confianza del primer distrito de los colimenses, que estamos dentro del primer distrito? Creo que es en lo que hemos insistido un poco durante toda la entrevista, este tema fundamental de escuchar de manera permanente las necesidades de la sociedad. No puedes representar algo que no conoces.
No puedes abogar por algo que no conoces. No puedes proponer solamente creyendo lo que debe de suceder si no lo conoces. Desde ahí un compromiso fundamental que lo he estado manifestando y que además así tendrá que ser es el contacto y la comunicación directa y constante con la sociedad colimense, con la sociedad a la que se estará representando en la Cámara de Diputados. Esa es inevitable. Eso, no hacerlo sería incluso hasta contra natura, ilógico, ¿no? A mí me parece que, aun cuando la actividad principal de los diputados federales se centra en la Ciudad de México, todos los fines de semana podemos estar en nuestra tierra, no a venir a descansar, a trabajar más arduamente para poder representar a la sociedad colimense en esta Cámara de Diputados. Hay una serie de propuestas un poco ya más en el ámbito legislativo que tendremos que mantener ahí de manera específica. Hablábamos hace rato del tema educativo, del tema en materia de transparencia. A mí me parece que tenemos que revisar muy bien la política del campo, porque Colima es un estado que produce mucho, pero que se ha visto debilitado no nada más en el tema de la caña de azúcar, sino también en la producción de granos, ahora con los problemas de los limoneros, por ejemplo, entre otros. Creo que hay otro tema ahí fundamental que es, hablamos hace rato de todas las necesidades que tiene Colima, y que uno de los grandes problemas es la corrupción. Pero otro problema, aunque menor, pero también importante, es el tema del recurso económico que llega a los municipios vía participaciones federales. Ahí hace falta una reforma verdadera que beneficie a los municipios, porque la que se acaba de hacer nos perjudica aún más. Y lo que necesitamos es que ellos, que son el primer contacto con la sociedad, pues tengan una mayor viabilidad económica, y tendremos que revisar eso, que haya mayores participaciones federales, es decir, más dinero para los municipios. Otro tema es el relacionado con la seguridad pública. Hay un subsidio nacional, por sus siglas Subsemun, el subsidio de seguridad municipal para los municipios, en el que solamente pueden acceder municipios que tengan un cierto número de habitantes hacia arriba. Y entonces, en este primer distrito de Colima simplemente, solamente pueden acceder Colima y Villa de Álvarez. Y Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, no podemos tener ese recurso extra o adicional en materia de seguridad. Yo creo que el problema de seguridad es conjunto. Que si pasa algo en Ixtlahuacán, les afecta a quienes viven en Colima. Que si pasa algo en Comala, nos afecta a quienes vivimos en Cuauhtémoc. Que si pasa algo en Coquimatlán, también le afecta a Villa de Álvarez. Por eso es importante que ese subsidio en específico modifique sus reglas de operación para que todos los municipios puedan acceder a recursos en materia de seguridad pública que garanticen la tranquilidad de los ciudadanos de nuestro entorno, de los ciudadanos del lugar en donde vivimos, pero que también las reglas de evaluación sean revisadas para saber qué tanto ha funcionado o no este famoso examen de control de confianza, por ejemplo. Son solamente detalles pequeñitos los que voy a estar comentando. Me parece que hay un tema importante que es el de la participación ciudadana, que va ligado, y que lo comentabas al inicio de esta pregunta. Desde el 2010 más o menos, que se empezó con la discusión de la reforma política, era uno de los temas centrales. Incluso en ese momento, como propuesta del PRD, era sí a la reelección, pero con la posibilidad de que haya referéndum al intermedio. Son mecanismos de participación ciudadana que nos garantizarían el realizar mejor las cosas a través del referéndum, de la revocación de mandato o del plebiscito propiamente. ¿Por qué? Después resulta que legislamos, pero sale como las candidaturas ciudadanas, que dice, sí puede haber candidatos ciudadanos, pero mínimo tienen que presentar tantas firmas. Pues es más fácil hacer un nuevo partido que ser candidato ciudadano. Te piden menos requisitos para hacer un partido nuevo. Si de verdad queremos que la sociedad participe, deberemos de facilitar los mecanismos para que participe. Pues si de verdad queremos tomar la opinión de la sociedad para las respuestas importantes o las decisiones importantes, pues deberíamos de facilitar la existencia de mecanismos para poderles preguntar. Entonces, ese tema en específico, el de la participación ciudadana, el de los plebiscitos o las consultas populares para que la gente opine qué y cómo gastar el dinero, qué y cómo hacer en determinadas cosas, será un tema que estaré retomando de manera específica en la Cámara de Diputados, ahora que la voluntad de los colimenses del primer distrito
nos favorezca. Indira, propuesta, juventud, capacidad, cultura política, apertura social para que esta campaña vaya cada día teniendo mayor aceptación dentro de la población del primer Distrito Federal electoral. Estos compromisos son muy importantes porque dan una idea clara de cómo Indira puede responder a la confianza ciudadana con el voto, a la respuesta una vez en el ámbito legislativo, que es muy importante decirlo. Pero hay algo más dentro de todo esto, Indira, que se inscribe en la posibilidad de que el triunfo electoral se dé, de que el compromiso se cumpla. Y de ello es muy clara tu respuesta, es decir, que se estará en el Congreso sin olvidar el Estado, sin olvidar a quienes entregaron esa confianza. No gobernar detrás del escritorio, sino estar presente permanentemente con el ciudadano. Pero, ¿cómo los vas a escuchar? Es decir, ¿hay algún planteamiento de formar, no sé, algunos consejos ciudadanos, algunas comisiones, porque hay empresarios, porque hay comerciantes, porque hay tianguistas, porque hay colonos que no están organizados, pero también quieren ser escuchados? ¿Cuáles serían los mecanismos para que verdaderamente el ciudadano participe una vez que tú estés dentro del Poder Legislativo? Hay sectores específicos que sí están ya organizados, que con ellos es hasta cierto punto más sencillo llevar a cabo esta comunicación constante. Los constructores, los empresarios, las mujeres empresarias, algunos sectores que tienen que ver, por ejemplo, con los tianguistas, los autotransportes, etcétera, que están organizados y que es sencillo el tener reuniones específicas con estos grupos, con sus liderazgos, con sus comités ya establecidos, los de la Cámara Nacional de la Vivienda, por ejemplo, etcétera, ¿no? Sin embargo, todas estas opiniones son sumamente importantes porque nos dan la pauta a seguir en temas determinados, en temas específicos. Sin embargo, hay una parte que es todavía más importante, que es el resto de la población. Todos aquellos que a lo mejor simplemente somos amas de casa, pero que nos damos cuenta de la necesidad educativa, económica que tiene el hijo que está estudiando, el hijo que quiere ir a hacer una licenciatura a otro lugar, el que no encuentra empleo, el que no tuvo para que o que no atendieron de la mejor manera a su esposa o a su niño en el sector salud, etc. Y eso... El incremento de precios cotidianos que se da en el mercado y que no hay manera de simplemente cambiarlo. El aumento de las gasolinas, etc. Y eso no lo podemos discutir solamente con las cámaras. Eso se tiene que ir directamente a la población. Y esta dinámica que se hace en las campañas es una dinámica que se tiene que replicar de manera constante. Yo les decía hace un momento, conozco perfectamente bien el funcionamiento de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados sesiona martes y jueves. Solamente en casos extraordinarios sesiona los miércoles, o a veces viernes, o a veces los lunes. Pero generalmente solamente es martes y jueves. Y entonces los diputados federales tienen el tiempo suficiente para estar en su tierra viernes, sábado, domingo y a veces hasta el lunes. Esos 3 o 4 días por semana que se tienen en Colima tienen que ser utilizados precisamente para continuar esta dinámica de campaña, si se me permite decirlo de esa manera, en la que visitemos nuevamente comunidad por comunidad, recorramos nuevamente municipio por municipio, estemos en reuniones de comunidades y de colonias, escuchando las necesidades de la gente. Porque si yo voy con el presidente municipal me va a decir, mira, tengo estas prioridades en infraestructura. Una nueva unidad deportiva en tal parte, una nueva cancha de no sé qué en tal otra. Y si yo voy a las colonias, probablemente me encuentre con los que me digan, sí, me encantaría tener aquí una cancha de usos múltiples techada, pero ¿sabe qué? Ni siquiera tenemos drenaje. ¿Sabe qué? Ni siquiera tenemos agua potable. Nos gustaría que primero tuviéramos drenaje y agua potable y después nos ayudaran con la cancha. Si nosotros no hacemos eso, entonces no vamos a dar los resultados que Colima necesita. La dinámica de comunicación directa y constante con la población tiene que mantenerse vigente todos los días,
todas las semanas, todos los meses y los 3 años de la gestión en el Congreso de la Unión. Indira, resulta obvio la pregunta, pero ¿vas a ganar? Sí, por supuesto. Voy a ser la diputada federal por Colima que represente realmente los intereses de los colimenses en la legislatura que está por iniciar. Los adversarios... La 63ª legislatura. Los adversarios políticos están trabajando, pero no crees que pueda ser un obstáculo el partido o vamos directamente a los candidatos. A mí me parece que va a ser efectivamente una elección de voto informado, de voto diferenciado, en la que debemos de centrarnos y nos vamos a centrar seguramente como sociedad en las personalidades, en cada uno de los que están participando en este proceso electoral, que no debe ser ya una preocupación el partido político, sino las acciones que hemos desarrollado para que la sociedad te pueda calificar, porque además, insisto, va a haber un voto diferenciado. Yo tengo, como lo decía hace un momento, hay buenos y malos en todas partes. Yo tengo conocidos a quienes admiro y a quienes reconozco que son buenos liderazgos en todos los partidos políticos, llámese PRI, PAN, dentro del propio PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Nueva Alianza, Verde, Ecologista, que además me parece que muchos de ellos también tienen grandes posibilidades de ganar más allá de sus partidos políticos. Entonces, yo no menosprecio el trabajo que los demás estén haciendo, al contrario, ojalá que realmente se centre también en hacer campañas propositivas, que no se centren en hacer campañas de guerra sucia o de política sucia, para que la sociedad pueda evaluar. Y sobre todo, lo más importante, que tengamos esa confianza de podernos presentar frente a frente, de podernos presentar a que califiquen nuestras acciones y a que de esa manera demos los resultados. A mí no me preocupa ser postulada por el PRD, porque Indira Vizcaíno es del PRD, pero Indira Vizcaíno no es solo PRD. Indira Vizcaíno es Colima. Soy parte de los colimenses. También soy una familia colimense. También soy una madre colimense. También amo Colima y no me quiero ir jamás de aquí. Y lo que más deseo es que Colima esté mejor. Y ahí es donde estaré haciendo el trabajo que me corresponde. Una semana de iniciar la campaña del registro, el arranque se tuvo hace unos días. Hagamos el compromiso de estar aquí de nueva cuenta de aquí a un mes y nos dirás cómo va la campaña. Por supuesto. ¿Te parece algún mensaje para este primer distrito a los ciudadanos? Pues insistir en que tienen el poder en sus manos, en que no debemos dejar de participar, no debemos dejarle una decisión tan importante a un número reducido de personas. Me parece que ahí es donde está la clave, el vencer el abstencionismo y el convencernos de que nuestro voto vale. Que por más bien que vean que vayan las campañas y que digan, mira, Indira sí va muy bien, va a ganar, bueno, como es día en el que no se trabaja, aprovechemos para irnos a la playa. Yo les digo, sí, claro, disfruten en familia, pero primero seamos ciudadanos responsables y salgan a votar tempranito, antes de irse a la playa o antes de irse a convivir como familia. Porque hay elecciones que se han perdido por 10 votos, 15 votos. Y el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, de los colimenses en general, no puede dejarse nada más a la y se va. Es un tema importante de responsabilidad que debemos de ir a ejercer nuestro voto este 7 de junio. Analicen a cada uno de los candidatos. No les digo nada más voten por Indira, analicen perfectamente cuáles son todas las propuestas y me parece que si sabemos elegir bien, a partir del 2015 la historia de Colima empezará a transformarse en una historia mucho más positiva. Ya, bienvenida. Gracias. Nos vemos aquí en un mes. Claro que sí. Felicidades. Compromiso. Gracias.